Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Claudia Meyer. Nosotros somos, mi marido y yo, bueno, mi familia y yo, somos misioneros en Madrid, aquí en España. Llevamos ya, pues, ¿cuántos años llevamos? 4. Vamos para 4 años, para 5 años vamos. Y tenemos una iglesia en Alcorcón. Nuestra iglesia ya va a cumplir los 3 años. ¿Verdad? De estar ahí en Alcorcón. Y pues estamos muy agradecidas al Señor por permitirnos estar aquí en España, por poder ministrar aquí en España y compartir el Evangelio con otras personas, ¿verdad? Y con los españoles. Estamos muy, muy agradecidos que el Señor nos ha permitido estar aquí. Le doy gracias a la hermana Lupita por haberme permitido dar esta lección a vosotras. Es una lección acerca de la vida de Ruth, una mujer impresionante de la Biblia, y bueno, espero que sea de bendición. Pues comencemos. El libro de Ruth es una historia de amor. Atraviesa todas las emociones humanas, desde el pesar más fuerte hasta la cúspide de la felicidad. Ruth retrata a cada pecador y representa la perfecta historia de la redención. Os pedí que leyera ese libro vosotras mismas y que apuntaras, pues si tenéis alguna pregunta, ¿verdad? Bueno, las preguntas se las podéis hacer a la hermana Lupita. De lo que hemos leído, conocemos que Ruth era una viuda y extranjera, ¿verdad? Que se fue a vivir a un lugar que no conocía. Circunstancias trágicas, como la pérdida de su marido, la redujeron a la vil pobreza. No solo era una paria y una exiliada, sino también sin recursos, reducida a un estado de miseria, del que nunca, en aquella cultura, se podía haber salvado por sus propios medios. La historia de Ruth comenzó hacia el final de la era de los jueces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El libro tiene 4 capítulos, es un libro corto, ¿verdad? En Ruth 1, del 1 al 2, vemos a la familia de Elimelech, formada por su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Su pueblo natal era Belén, que más adelante sería el lugar de nacimiento del rey David y, como mejor conocemos, el lugar de nacimiento de nuestro Salvador Jesús. La historia de la familia de Elimelech puso un eslabón de la cadena que une la línea mesiánica con Belén. Bueno, pues en este entonces había una hambruna que debió haber sido tan grave que forzó a Elimelech y a su familia a pedir refugio en Moab. Debió haber sido un tiempo de desesperación, pues Moab era también una región desolada y árida. Los moabitas eran descendientes de Lot, y aunque había relación familiar de sus ancestros, los moabitas y los israelitas en general se despreciaban entre sí. Los moabitas adoraban a un dios llamado Quemos, entre otros. El culto a este ídolo era grotesco, al punto de incluir sacrificios humanos. El paganismo moabita tipifica todo lo abominable sobre la idolatría. La cultura moabita resume todo lo que los fieles israelitas rechazaban. Por lo tanto, podría escandalizarnos y consternarnos el hecho de que Elimelech y su familia hayan terminado en Moab. Elimelech poseía tierras en Belén y era prominente allí, siendo él también un anciano de la ciudad. Su nombre significa "mi Dios es rey". Eso, junto a la fe y el carácter de Noemí, sugiere que él y su familia eran devotos judíos y no mundanos descuidados. El hecho de que Elimelech decidiera llevar a su familia a Moab nos da una medida de la gravedad de esta gran hambruna que hubo en Israel. Tristemente, la tragedia alcanzó a esta familia. Primero murió Elimelech, dejando viuda a Noemí. Malón y Kelión afortunadamente estaban ya llegando a la madurez y llegaron a casarse, aunque con mujeres moabitas, que en aquel entonces no sería bien visto. Noemí y sus hijos debieron haberse sentido atrapados por circunstancias desesperadas, porque Noemí aceptó a estas nuevas amablemente, a estas nueras. Una fue Orfa, su nombre significa terca, y la otra fue Ruth, que quiere decir amistad. Ruth se casó con Malón y Orfa con Kelión. Ruth 1:41 nos dice que cuando alguien moría sin heredero, como era en el caso de Ruth, casándose con la viuda y engendrando descendientes, un momentito. Ruth 1:41 nos dice que la familia vivió en Moab 10 años. Mientras tanto, las circunstancias no parecían mejorar para Noemí. En efecto, las cosas se pusieron peor. Tanto Malón como Kelión se murieron, dejando a las 3 mujeres solas, a merced de ellas mismas. En esta cultura esto era una situación imposible. 3 viudas, sin ningún hijo ni pariente responsables en tiempo de hambre. No podían esperar sobrevivir mucho tiempo. No se nos dice qué causó la muerte de los maridos, pero creemos que fue a causa de la hambruna. Imaginad qué sufrimiento. Habían perdido todo. Debemos notar algo. El sufrimiento llegó tanto a Noemí del pueblo de Dios
¿verdad? Que era del pueblo de Dios, como a sus nueras, nacidas en ciudades paganas. Debemos notar que el sufrimiento nos llegará a todos. Cómo pasaremos este sufrimiento va a depender en si confiamos en el Señor completamente o no. El sufrimiento nos puede venir si estamos viviendo una vida justa y digna. El sufrimiento nos puede venir si estamos haciendo las cosas para el Señor. Va a depender de cómo reaccionemos al sufrimiento, si estamos totalmente dependientes del Señor o si nos dejamos caer en una fuerte depresión. A veces es verdad, sí, el sufrimiento nos traerá depresión, pero es ahí donde estaremos totalmente despojados de todo y muchas veces es donde aprendemos a confiar en el Señor con totalidad. En el Señor hay esperanza. Él nos sacará del sufrimiento, Él nos sacará de la depresión si confiamos totalmente en Él. Y a su tiempo, el Señor tiene sus tiempos. Y necesitamos reconocer que le necesitamos para nuestras vidas. En Él encontramos, hermanas, todo lo que necesitamos. Ahora ellas, ¿verdad? Noemí y sus nueras estaban en la ruina. Cuando Noemí escuchó que la hambruna había cesado en Israel, decidió volver. Pues Noemí no tenía nada que perder. Lo había perdido ya todo. Ambas nueras iniciaron el viaje con Noemí, pero al analizar las circunstancias, Noemí decidió dejarlas en libertad para que regresaran a sus propias familias. En Ruth 1:13 vemos cómo Noemí sentía que la mano del Señor estaba contra ella. Ella luchaba con el amargo pesar de venir a Moab y regresar a Belén con sus manos vacías. Regresaba con el pesar de haber enterrado a su marido y a sus hijos en una tierra pagana. Ella no quería que sus nueras sufrieran con ella, así que les dijo que regresaran a sus familias, como dice en Ruth 1:6-14, 1 del 6 al 14. Al margen del costo personal, Ruth estaba decidida a permanecer con Noemí. Ruth seguro sentía un profundo amor por su suegra, aunque Noemí intentó convencerla de que no fuera con ella. Pero Ruth le respondió con algo hermoso. Pero creemos que no solo fue el amor a su suegra lo que la llevó a seguirla, sino que durante la vida de Ruth, con esta familia israelita, ella se convirtió al Señor, pues muestra algo muy bonito en la respuesta que Ruth le dio a Noemí. Como dice en Ruth 1:16-17, versículos muy conocidos para nosotros. Ella le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Donde tú vayas iré yo, ¿verdad? Le dice Ruth a Noemí. Aquí demuestra una fe en Jehová, una fe real, y un cariño para su suegra sincero. Cuando Noemí vio el firme propósito de Ruth, la escritura dice que no dijo más, es decir, no intentó disuadirla una vez más. Sus almas estaban unidas por la amistad y la fe en el Dios de Israel. ¿Qué nos enseña esto acerca de Noemí y Ruth? Pues nos enseña que Noemí fue un ejemplo para Ruth, que Noemí vivió su fe. Noemí no escondió su fe de sus nueras. Vemos que Dios tocó el corazón de Ruth a través de Elimelech y de Noemí, ¿verdad? Y de sus hijos. ¿Podemos, como Elimelech y su familia, ser de influencia al resto de nuestras familias? Así es, con el poder del Espíritu Santo, podemos compartir el Evangelio y pedir al Señor que cambie las vidas de nuestros familiares. ¿Puede el Señor dar salvación y una fe personal a algún familiar nuestro, algún amigo que no haya crecido como creyente? ¿Nos puede Dios usar para hacer esto? Efectivamente, hermanas, tenemos que confiar que Dios tiene un plan perfecto y que Dios puede cambiar y transformar la vida de otros, incluyendo nuestras familias. Después de 10 años en Moab, ellas regresaron con las manos vacías a Belén. La ciudad se conmovió por causa de ellas. Noemí, el nombre de Noemí significa agradable. Y en un primer tiempo quizá Noemí era muy agradable porque tenía muchas amistades en Israel. Pero al regresar ella quiso que la llamaran Mara, que significa amargura. En los versículos 20 y 21 de ese capítulo, ella dio su queja y su lamento. Ella conocía en su corazón que Dios da y Dios quita. Comprendía la soberanía de Dios y reconocía que la providencia de Dios le había dado una copa amarga para beber. Ella vio la mano de Dios en sus sufrimientos, pero estaba reconociendo la soberanía de Dios como con Job, incluso en una vida llena de sufrimiento. Una mujer que era de gran fe, pues estaba inalterable, ¿verdad? En su fe ante tanto sufrimiento. Ella era lo que llamamos una verdadera creyente. ¿Podemos decir que nosotros reconocemos la soberanía de Dios ante nuestro sufrimiento? ¿Podemos reconocer que todo lo que nos sucede, aunque implique sufrir en esta vida, que todo lo que nos sucede para bien?
Está bien hablar con Dios y lamentarnos, pero ante todo, hermanas, tenemos que reconocer que Dios es soberano y Él tiene el control de nuestras vidas. Al final de todo, todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Elimelec tenía un pariente adinerado, cercano en Israel, llamado Boz. Él había prosperado a pesar de los años de hambruna en Israel. Tenía vastas propiedades y mucha influencia. Al Ruth aceptar regresar con Noemí, ella estaba aceptando el ayudar al sostenimiento de la anciana, de Noemí. Ella era joven y fuerte, entonces se fue a trabajar en los campos, recogiendo lo que los cosechadores dejaban con el fin de proporcionar el suficiente grano para suplir una necesidad. La ley bíblica establecía esto como un medio por el cual incluso los más pobres siempre podían ganarse la vida. Ruth entonces fue a espigar en uno de los campos de Boz, ella sin saberlo. Sabemos que para Dios no hay nada que suceda por casualidad y que Él organizó providencialmente estos acontecimientos, como nos dice en Proverbios 16:33. Para los creyentes no existen cosas tales como la suerte o el destino. Sabemos que todo Dios lo tiene bajo su control. Cuando Boz la vio, de inmediato se interesó por ella. Ella era joven, capaz e inteligente. Cuando supo quién era, Boz empezó a mostrarle un favor especial. Se había enterado que era su pariente por matrimonio y le animó a espigar solamente en sus campos. Él le dio permiso para beber agua e instruyó a los jóvenes de no tocarla. Ruth estaba muy animada por su gentileza y generosidad, y en el versículo 10 del capítulo 2 le pregunta ella a él por qué la ha tratado de esta manera. Boz explicó que había oído de su extraordinaria fidelidad para con Noemí y los grandes sacrificios que había hecho para venir en una tierra extranjera. Entonces le dio una bendición especial, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 12. Boz de inmediato fue impactado por Ruth. La invitó a que comiera con sus trabajadores a la hora de la colación y personalmente vio que quedara satisfecha. Dio instrucciones a sus obreros para que le permitieran espigar entre sus gavillas, pidiendo que dejaran caer grano a propósito para ella. En un día solamente había recolectado suficiente grano para alimentarse ella y Noemí durante 5 o más días. Cuando Ruth llegó con Noemí, Noemí supo inmediatamente que Ruth había obtenido el favor de alguien. Cuando Ruth le hizo saber que era Boz, Noemí vio de inmediato la mano de Dios, como dice en el versículo 20 de este mismo capítulo. Ella sabía que Boz podía redimirlas. Boz era un Goel, un varón destacado en la familia extendida. Era el guardián oficial del honor familiar. En este caso, Boz, al ser soltero, podía revivir el linaje de la familia, ¿verdad? Esto se conocía como la ley del levirato. En la gestión de esta persona había un aspecto redentor muy importante. Cada pariente redentor era una ilustración viviente de la posición y el trabajo de Cristo con respecto a su pueblo. Él es nuestro verdadero pariente redentor, que nos rescata de la esclavitud del mal, redime nuestras vidas de la muerte y nos regresa todo lo que perdimos a causa de nuestro pecado. Vos sería el Goel de Ruth, salvaría su vida de la pobreza y de la viudez. Sería su libertador. Noemí supo entonces que la mano de Dios estaba en todo esto. Vos no solo era un pariente, tenía los medios para ser también su redentor. Entonces Ruth permaneció en sus campos hasta el final de la cosecha. Noemí veía como su deber velar por la seguridad de Ruth. En una cultura donde los matrimonios concertados era la norma, esto implicaba hacer lo que pudiera para arreglar un matrimonio entre Ruth y Boz. El protocolo prohibía a Noemí, al ser mujer, acercarse a Boz para organizar un matrimonio con Ruth. Pero ella intuía que Boz estaba interesado en Ruth. Lo que Noemí, como vemos en el capítulo 3, animó a Ruth a hacer, no era algo decoroso en esa época. El plan de Noemí, en esencia, era que Ruth le propusiera matrimonio a Boz. Veamos lo que dice Ruth. Veamos lo que dice Ruth 3, del 3 al 4, ¿verdad? Bueno, un momentito. Aquí está. Dice, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Irás a la era. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Esto en esencia era que Ruth le estaba proponiendo matrimonio a Boz. Para las costumbres de la época, eso demostraría la disposición de Ruth de casarse con Boz. Boz, al darse cuenta del interés de Ruth, se sorprende un poco por esto y le responde con una bendición, como dice en el capítulo 3 del 10 al 13.
le dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Bueno, entonces sabemos que había un pariente más cercano que la podía redimir. Vos le conocía y pretendía hablar con él acerca del asunto, pero vos tenía la intención de ser su goel o redentor. A la mañana siguiente, muy temprano, para que nadie la viera, Ruth regresó a su casa con las manos llenas de grano y le contó todo a Noemí. Noemí supo entonces que vos no descansaría hasta que se resolviera el asunto. Vos fue a encontrar al pariente cercano para hablarle de Ruth y del campo de Elimelec. El pariente estaba interesado en la tierra, que era la herencia de Elimelec y de su hijo Malón, pero creemos que él ya era casado y que no estaba interesado en redimir a Ruth. Entonces vos la redimiría. Sería posible para vos redimir a Ruth. Según la costumbre, se firmaba un contrato y el pariente se quitó la sandalia y se la dio a vos, diciendo que él iba a ser el goel de Ruth y Noemí. Vos entonces se casó con Ruth y la redimió. Después de casarse, Ruth tuvo un hijo. Es muy hermosa la bendición que le pidieron a Dios las mujeres de la ciudad, ¿verdad? La bendición que le pidieron las mujeres para ella, como para Noemí más bien. Como vemos en el capítulo 4, versículo 14 al 17. Dice, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Verdad? Entonces, este niño era muy especial, y fue tan especial que fue el padre del rey David. Ruth la Moabita era abuela de David. Y no solo eso, sino Ruth estaba en el linaje del Señor Jesús, porque sabemos que el Señor Jesús venía del linaje de David. Entonces ella apareció en el linaje de nuestro Señor Jesús. Es así como Ruth, una mujer moabita, aparentemente predestinada a sufrir en la vida, a sufrir maldición. Su vida fue totalmente cambiada al confiar en Dios. Su lealtad y la fe la habían llevado lejos de su pueblo pagano y llegó como extranjera al pueblo de Israel. Llegó a ser madre en la línea real que daría origen al primer gran rey de esa nación, pero más importante, la pondría en la línea real de nuestro propio Redentor y Salvador, Jesucristo. Así como Ruth fue traída a una vida de bendición por su Redentor, asimismo nosotras, que al conocerle tenemos vida nueva, una vida privilegiada. Somos amados por el Señor con un amor entrañable, con un amor difícil de comprender. Entonces, ánimo, hermanas, si estáis sufriendo, confiad en el Señor. Saber que esto es pasajero, que el Señor tiene el control de todas nuestras vidas y que Él quiere que todo lo que nos sucede para bien y que Él quiere lo mejor para nosotras. Estemos animadas en el Señor, ¿verdad? Y si pasamos algo sufrimiento, dependamos completamente de Él. Pidamos al Señor, roguémosle que nos saque de la depresión, que nos saque del sufrimiento, pero sabiendo que Él está en control y que Él tiene nuestras manos, ¿verdad? Que Él nos tiene a nosotros en su regazo. Confiemos en el Señor y hablemos de Él, compartamos de Él con otras personas, así como lo hizo Noemí con Ruth. Hermanas, que Dios les bendiga y que paséis una buena semana. Dios les bendiga.